¿Sabían que desde aquí, desde esta esquinita llamada Galicia, se ha revolucionado la cirugía a nivel mundial? Que hospitales de todo el mundo, desde China, Estados Unidos, pasando por Sudáfrica o Egipto, tienen la mirada clavada en una técnica creada en A Coruña y en un gallego que recorre todo el planeta enseñándola. Su nombre técnico es Uniportal VATS y con ella consiguen extirpar tumores de pulmón con una sola incisión. El objetivo, reducir riesgos, complicaciones y dolor a los enfermos. El doctor Diego González Rivas le pone cara a esa revolución y hemos salido de este plató para encontrarnos con él. Reconocido a nivel internacional, el coruñés Diego González Rivas es una eminencia cuando se habla de cirugía torácica. China, Estados Unidos, Brasil, Arabia Saudí, Holanda, Polonia, Sudáfrica y así sin parar. Viaja todo el planeta enseñando su técnica quirúrgica pionera en el mundo, capaz de extirpar a través de una sola incisión los tumores torácicos más complicados. Recientemente ha introducido una variación más: operar el cáncer de pulmón con una única incisión, sin intubación, bajo sedación y anestesia local. El paciente es dado de alta en solo 2 o 3 días. En la técnica esta, que es una técnica muy positiva, que no sufres nada, apenas notas nada después de la intervención. González Rivas vive a caballo entre el Hospital de A Coruña y Shanghái. En la metrópolis china es director de un programa de entrenamiento de cirugía al que asisten profesionales de todo el mundo. El centro realiza 50 intervenciones cada día. Pero el origen de esta historia tiene 3 pilares. Un niño inquieto, un interés por las ciencias, especialmente por la medicina, y una motivación por los deportes acuáticos, concretamente por el surf. Viajó y cogió olas por todo el mundo como médico de la Selección Nacional de Surf. He encontrado a Diego, que es el médico de la selección española y además está de médico en este campeonato. Como aficionado al surf, pues disfruto muchísimo haciendo ese trabajo, ¿no? Y fue por su amor a ese deporte que casi perdió la vida 2 veces. Una, cuando por cuestión de minutos no murió en un atentado en Bali. La otra, cuando intentó surfear una ola demasiado grande. Pero esta experiencia que cambió mi vida me valió para darme cuenta de que hay que medir los riesgos y hay que saber hasta dónde puedes llegar. En el 2015 fue elegido uno de los 10 mejores médicos de España y ahora estrena documental. Allí se narra su recorrido de más de 17.000 kilómetros en 7 días para operar y formar a médicos chinos de 7 ciudades. Su próximo objetivo: conseguir que la sanidad pública implemente programas de prevención para la detección del cáncer de pulmón y su extirpación en niveles iniciales. Con una agenda tan apretada, casi podríamos decir inabarcable, nos hemos trasladado hasta estas instalaciones del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña para hablar con el doctor Diego González Rivas. Muy buenas tardes. Nos hemos venido aquí porque, como decíamos, tu agenda es bastante apretada. Esta tarde cirugías, mañana martes también, el miércoles también, todas en A Coruña, y el jueves te vuelves a subir en un avión, que es tu medio natural casi, rumbo a China. ¿Cómo es tu día a día? Bueno, mi día a día, pues depende de donde esté, es diferente, evidentemente, pero básicamente es dentro de un quirófano. Últimamente, durante los últimos 3-4 años, incluso fines de semana, paso muchos fines de semana en hospitales, en quirófanos, y bueno, haciendo lo que más me gusta, ¿no? Que al final es de lo que se trata, ¿no? ¿Cómo se vive? Porque en tu caso sí que es literal, recorriendo el mundo. Imagino que a veces te levantas y antes de, no sé si abrir los ojos, tienes que pensar, vale, ¿en qué ciudad estoy? ¿Cuál es mi agenda de hoy? ¿En qué hospital voy a operar? Sí, eso es una cosa que piensas ¿no? Cuando el típico tópico ese de no sabes, cuando viajas mucho no sabes dónde te levantas, pero cuando viajas demasiado o ya con demasiada frecuencia, este tópico se convierte en una realidad, ¿no? A mí me ha pasado alguna vez cuando enlazo muchos países seguidos que en algún momento me levanto y tengo que pensar, ¿no? Durante unos segundos dónde estoy. Y eso ocurre cuando sobre todo cambias mucho de uso horario, ¿no? Los jet lag, que vas de Asia para Estados Unidos o para Sudamérica. Entonces los cambios son tan bruscos que a veces te hace pensar durante un rato dónde estás, dónde estuviste la semana pasada. A veces pierdes un poco la noción exactamente si la semana pasada estuviste en Sudamérica o estuviste en... ¿Y el lugar donde más te gusta despertarte? Bueno, obviamente La Coruña, ¿no? Es mi ciudad favorita del mundo y donde más me gusta despertarme es en mi casa siempre.
Pues vamos a ir por partes porque hay mucha tela que cortar. Hace 6 años, ¿no? En junio de 2010, lograsteis crear una técnica que ha revolucionado el mundo de la medicina general, ¿no? En ese año pues, lograsteis extirpar un tumor de pulmón a través de lo que se denomina un único portal, de una sola incisión. Sé que es un tema muy complejo, pero si tuvieras que explicarle a un niño pequeño qué es lo que habéis logrado, por qué habéis logrado revolucionar la medicina, por qué ahora mismo eres una eminencia a nivel mundial, ¿cómo lo harías? Pues si se lo tuviésemos que explicar a un niño pequeño, es muy sencillo explicárselo. Habría que decirle, en la vida lo que triunfa es lo sencillo, hacer las cosas sencillas, simples. Y lo que hemos hecho con esta técnica es hacerla simple. Algo que nadie se le había ocurrido antes, y es, ¿por qué no, en vez de hacer muchos agujeros en el tórax, por qué no a través de uno hacemos todo, ¿no? Y buscamos una forma más anatómica de instrumentar. Entonces eso es lo que realmente supone el Uniportal BATS, que es la técnica, ¿no? Digamos la nomenclatura en inglés, que BATS no es más que Video Assisted Thoracic Surgery, que es cirugía torácica video asistida, ¿no? Porque trabajamos con una óptica. Pero lo que hacemos es reducimos a un único puerto, a un único agujero, la técnica. Lo que hacemos dentro es exactamente lo mismo. Nosotros operamos el cáncer de pulmón, hacemos una lobectomía con limpieza de ganglios, la cirugía es exactamente la misma, pero la forma de abordarla cambia mucho, porque solo abrimos un pequeño corte en el tórax. Y eso es simplificar todo, hacerlo más sencillo, ¿no? Y por eso ha triunfado la técnica, porque es menos invasiva, es más natural, más sencilla. ¿Y cómo fue tu periplo, si nos lo puedes resumir, que imagino que fue largo, el periplo hasta llegar hasta ahí, hasta dar con esa técnica y luego ya, lo hemos visto, ponerla en marcha con éxito? Imagino que muchos viajes, muchas personas importantes que se cruzan en tu vida y que te hacen ir pensando de otra manera hasta que finalmente ese sueño, digamos, ¿no? se hizo realidad, lo materializasteis. Bueno, los comienzos nunca son fáciles para cualquier cosa, ¿no? Para una empresa, para una técnica, cualquier técnica quirúrgica, siempre tiene una restricción, ¿no? Cuando haces cualquier innovación va acompañada siempre de una restricción inicial, ¿no? Y de un cierto respeto, ¿no? Sobre todo al principio, porque es algo nuevo que no está del todo demostrado, ¿no? Pero la medicina funciona así, la ciencia evoluciona así. Toda innovación tuvo un primer momento, se hizo de una primera vez, ¿no? Entonces al principio, bueno, pues tuvimos que luchar contra muchos elementos, aquí, en casa, básicamente, porque era algo nuevo y era algo que creaba pues, una especie de amenaza, entre comillas, digamos, para las personas que no eran capaces de adoptarla, ¿no? O que era algo como que bueno, les hacía perder protagonismo. Pero bueno, nosotros seguimos nuestro camino porque creíamos que la idea era buena y que era muy lógica, ¿no? Y que sabíamos que iba a triunfar. ¿En qué momento se te ocurrió que podía ser posible, ¿no? Hubo un viaje, creo, en el año 2006 a Estados Unidos con también una eminencia, el doctor D'Amico, creo que es. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, todo surgió de una casualidad, ¿no? Es una cosa que explico en la charla TED, que yo fui a Estados Unidos a aprender biocirugía con varias incisiones. Volví a España, la pusimos en práctica en el hospital y al cabo de un año volví a Estados Unidos, a otro hospital en Nueva York, para perfeccionar la otra técnica, y allí conocí a una persona que de casualidad me dijo que ellos hacían solo 2 cortes, nosotros hacíamos 3, que era un poco el esquema mental que teníamos, y entonces a mí eso me impactó, dije, pero es imposible, yo creía que era imposible en aquel momento operar con 2 cortes, mi mente no estaba adaptada a eso, y entonces decidí ir a visitar a ese cirujano, dije, tengo que verlo porque yo soy una persona muy inquieta y siempre me gusta mejorar. Entonces fui a verlo a North Carolina, que es el doctor D'Amico, una eminencia mundial, y entonces me di cuenta y aprendí allí que se podía hacer solo con 2, o sea, reducíamos la agresión eliminando un corte. Y al volver a España lo empezamos a hacer y fue una cosa muy natural, yo adoptando esa técnica de 2 incisiones, cada vez usaba la cámara por la incisión principal, digamos que hay una principal que es un poquito más grande y otra pequeña. Pero yo fui modificando la técnica y sin darme cuenta vi que estaba usando el material y la óptica por la misma incisión. Entonces hacía los casos, pero realmente solo usaba un corte. Yo hacía las 2 incisiones porque era lo natural, pero realmente solo usaba una. Entonces llegó un momento que dije, estoy haciendo todo por una incisión y veo mejor y instrumento mejor.
voy a empezar directamente haciendo un corte, no los dos, porque no lo estoy usando el segundo. Y así poquito a poco fuimos desarrollándolo, ¿no? Al principio pensábamos que la técnica solo valía para operar la parte baja del pulmón, Sí. así lo publicamos inicialmente, pero era una cuestión de cambiar la mente, ¿no? De abrir la mente. Y ahí abrimos la mente y entonces empezamos a diseñar la forma de abordar la parte superior, bueno, fue mucho estudio en el experimental, probamos, bueno, fuimos poco a poco haciéndolo muy naturalmente, o sea, en ningún momento forzamos nada porque todo iba saliendo, todo iba fluyendo, ¿no? ¿Recuerdas ese momento en el que dices, funciona, tiene éxito? Sí, nosotros veíamos que operábamos de una forma muy natural, también éramos conscientes de que no era fácil adoptarla porque aún la videocirugía, o sea, la videotoracoscopia con varios cortes no estaba del todo implantada, nosotros íbamos como muy por delante del resto, ¿no? Entonces, claro, estábamos intentando desarrollar una técnica que para nosotros era muy lógica y la hacíamos bien porque teníamos experiencia, pero para muchos otros cirujanos aún tenían que ir aprendiendo, ¿no? Hasta que nos dimos cuenta de que se podía llegar a enseñar esta técnica directamente, sin pasar por ese paso previo que hicimos nosotros, ¿no? Que fue pasar de 3, 2 y 1, ¿no? Ese fue, yo creo, que el punto de inflexión, ¿no? Cuando nos dimos cuenta de que se podía enseñar directamente la técnica nuestra sin necesidad de aprender las otras, ¿no? O sea, un aprendizaje nuevo con nuestra técnica. Y eso ocurrió en los últimos 2 años, más o menos, ¿no? A base de ir por el mundo, de enseñarla, etc., ¿no? Para que la gente lo entienda, para que todo el mundo lo entienda, ¿qué ventajas tiene esa técnica, una operación a través de esa única incisión, frente a la cirugía convencional? Una cirugía abierta, te puedes imaginar, es muy sencillo. La cirugía abierta es abrir el tórax, una incisión de unos 15 centímetros, meter un separador, separar las costillas, imagínate aquí, pues separando las costillas, el dolor que eso puede causar, ¿no? Y operar directamente con las manos, tocando, sin ningún tipo de cámara. Eso es la cirugía abierta, que es la cirugía que aún más del 50% de los cirujanos realizan en el mundo, te diría más de 60%, porque si nos vamos a países tipo Estados Unidos, China, o que están muy desarrollados en cirugía, a lo mejor la mitad hacen cirugía abierta aún. Si nos vamos al resto del mundo que está menos desarrollado, a lo mejor el índice de la videocirugía es bajísimo, a lo mejor un 20%, un 15%. Entonces la diferencia entre la cirugía abierta y la cirugía nuestra, por una incisión, es abismal. Porque nosotros operamos a un paciente con un corte pequeñito, no separamos las costillas, el paciente se va para casa al segundo día, sin prácticamente dolor. Me comentabas antes de que empezásemos la entrevista que dentro de poco, en febrero, tenemos un estreno, ¿no? Imposible es nada, la biografía que cuenta, que narra todas estas historias. Sí, bueno, no sé si sale a febrero o marzo, por ahí, ¿no? Pero es un libro que ya se está acabando, prácticamente acabado ya, y que cuenta un poco la historia de la técnica, cuenta anécdotas por el mundo, en diferentes países, diferentes culturas, y luego historias de pacientes que han venido de fuera, y un poco casos límite, que operamos, que fueron bien, y un poco es una reflexión sobre la vida, sobre el cáncer, lo duro que es el cáncer para muchas personas. Bueno, yo creo que va a gustar. Porque venís de estrenar también hace nada, unos días, un documental, 7 Days, 7 Cities, que ahí narráis el periplo de 17.000 kilómetros recorridos en 7 días, operando y también enseñando, ¿no?, a médicos de 7 hospitales distintos, 7 ciudades. Dicho así, parece un poco locura. No sé cómo fue esa experiencia. Bueno, fue una experiencia, ya te puedo decir, que de las más intensas que he hecho en mi vida. Pero bueno, refleja un poco el día a día, ¿no?, de la mentalidad china, de lo desarrollados que están y que no se conoce prácticamente fuera de Asia, ¿no? Ellos son muy herméticos con su cultura y con todo, y hasta ahora no la han querido exportar. Ahora empiezan a abrirse al mundo, y realmente yo cuando descubrí China hace 3-4 años, descubrí un mundo allí. Una calidad científica, una calidad a nivel quirúrgico, unos hospitales con toda la dotación posible, tecnología. Y bueno, pues esta película lo que quiere es mostrar un poco cómo enseñamos la técnica y cómo la impartimos en este país asiático, ¿no? Surgió porque nosotros allí dirigimos un programa de entrenamiento de videocirugía, que es el más grande del mundo en estos momentos, el Shanghai Training Uniportal Program, y nosotros allí entrenamos a cirujanos de todo el mundo, porque en ese hospital hacemos 50 lobectomías al día, 50, 60 cirugías mayores al día,
Para que la gente lo entienda así, claro, vamos a compararlo con Para que te otro. hagas una idea, en España un hospital normal puede hacer unas 2, 3, 4 cirugías al día. Allá estamos hablando de 60 cirugías al día. Un hospital americano de máximo volumen, tipo Clínica Mayo, MD Anderson, pueden estar haciendo unas 15 al día, cirugías pulmonares. Nosotros hablamos de 60 al día, resecciones mayores. Sí, sí. Imagínate lo que esto supone. Entonces ahí nosotros hemos montado un programa de entrenamiento del cual yo soy el que lo dirige y estamos evolucionando la cirugía mucho más ahí, mucho más rápido en los últimos 2 años, ¿no? Y entonces la idea surgía pues, que en una de mis estancias allí, pues el director del departamento, el doctor Yang, me propuso, Diego, me están llamando de todos los hospitales de China, quieren que vayas. Y yo le dije, bueno, yo voy a estar una semana más aquí, solo tengo una semana. Pues en una semana tenemos que coordinar como sea. Y yo le dije, bueno, pues si quieres vamos cada día a un hospital. Y me dijo, pues venga, perfecto, lo organizo y tal. Y luego cuando yo vi el mapa, fue cuando realmente me di cuenta de la envergadura del proyecto, ¿no? Porque era, claro, el mapa, las distancias son enormes, ¿no? Entonces Claro. pues, cada día recorríamos 3.000 kilómetros. Operaba una ciudad, luego otros 3.000 kilómetros, 2.000, así durante 7 días seguidos. Son Pues los fue muy chinos- agotador, pero bueno, es un poco la mentalidad que ellos tienen de trabajar, de no parar, de no descansar. ¿Son los chinos tus mejores alumnos? Son, digamos, no te podría decir los que más, porque hay cirujanos en todo el mundo que son muy devotos a la técnica, ¿no? Y están muy convencidos y quieren aprenderla. Pero sí que es cierto que en China ha tenido un impacto brutal en los últimos años, ¿no? Y cada vez es mayor el número de hospitales que la adoptan, que la quieren aprenderla y que nos invitan allí a enseñarla, ¿no? Te han tentado de allí y de muchos otros hospitales. No sé cuántas ofertas has rechazado o cuál ha sido la más difícil de rechazar. Bueno, me han ofrecido sitios muy interesantes, muy atractivos, pero incluso en Estados Unidos, pero en ningún momento yo me he planteado aceptar ninguna oferta. Vamos a ver, yo creo que ahora con lo que estamos haciendo en Shanghái, que son periodos allí, ¿no? Yo no me muevo por un tema económico, yo me muevo a mí lo que más me interesa es expandir esta técnica por el mundo, que se consolide y divulgarla, ¿no? Y entonces, por eso mi sitio es aquí, ¿no? Finalmente mi sitio va a ser Galicia, La Coruña, porque yo creo que ahora es una cosa temporal en la cual estamos enseñándola. He tenido la suerte de que el mayor hospital del mundo, con la mayor calidad, el que es ahora número 1 en el mundo en videocirugía, que es el hospital de Shanghái, ha confiado en mí, ha apostado en mí. Tengo el privilegio de poder dirigir allí un programa de entrenamiento en el cual podemos evolucionar la cirugía, ¿no? Podemos hacer cosas que eran impensables hace unos años, ¿no? Es como el sueño de cualquier cirujano torácico es estar en ese hospital, ¿no? Digamos, es como una universidad de cirugía, 50 casos al día, 60. El aprendizaje que puedes llegar a tener es tan rápido, en 2 semanas, 3 semanas, que no necesitas prácticamente ir a otro hospital, ¿no? Para aprender. Y aquí en A Coruña, en el lugar donde nació esa técnica, estamos hablando de números. ¿Cuántas cirugías a través de esa única incisión se practican? Bueno, aquí la verdad es que todo el departamento en estos momentos hace la técnica uniportal, todos los miembros del servicio. Con lo cual, bueno, se hace un volumen muy importante. Yo creo que a nivel nacional es de los hospitales con más volumen en cirugía torácica en estos momentos. Y probablemente el número 1 en España, sin duda, en videocirugía, sin duda. Y yo lo pondría a la cabeza de Europa, digo mi equipo, el equipo que trabaja en el CHUAC, ¿no? En general, todos los miembros del departamento tienen una calidad como cirujanos que no le tiene nada que envidiar a los mejores cirujanos del mundo. Hablábamos antes de los comienzos, que como siempre no son fáciles. Yo no sé si contigo se cumple eso de que nadie es profeta en su tierra. No sé si notas más reconocimiento fuera que dentro. Sí, bueno, vamos a ver, yo aquí tengo un reconocimiento de los pacientes, que para mí es lo importante, ¿no? Y los resultados de los pacientes. Eso yo creo que es el mayor reconocimiento que un cirujano puede tener. Luego el reconocimiento social también lo tenemos, no solo yo, todos mis compañeros, ¿no? Pero es cierto que ha tenido mucho más impacto fuera de España, porque aquí desde el principio hubo una especie de lucha ahí por sacar la técnica adelante, que tuvimos aquí, bueno, pues desde el principio, ¿no?
y hubo una restricción muy importante, ¿no? Durante años, por parte de una persona en concreto, ¿no? Pero eso, bueno, nosotros como siempre creíamos que eso iba a funcionar, al final, bueno, pues el tiempo puso todo en su sitio, afortunadamente. Y es cierto que durante todo ese tiempo nos ha permitido también poder exportarla al mundo y poder enseñarla en otros sitios, ¿no? Y es cierto que el hecho de haber ido a otros sitios a enseñarla es lo que más impacto ha tenido en la difusión y en la adopción, ¿no? El ir al sitio, porque esto era algo que no se hacía, nadie prácticamente lo ha hecho, ir a todos los países a operar. O sea, la gente normalmente no dedica su vida a ir a Namibia, Emiratos o Perú, o a un pueblo de Perú, a operar allí con la gente sin instrumental. Bueno, es un reto, ¿no? ¿En cuántos países del mundo se practica ya tu técnica? No te podría decir, muchísimos. En todo el mundo. Porque en prácticamente todos los países en los cuales se haga videocirugía, algún cirujano ha hecho mi técnica en algún momento. Aunque luego no la siga adoptando o le cueste más, pero algún caso han hecho. Prácticamente te diría que todo el planeta, o sea, todos los hospitales que hagan videocirugía han hecho en algún momento un import advance. Y hay hospitales que ya lo hacen de forma rutinaria, ¿no? Muchos, sobre todo en China. Y ya que estamos hablando de cifras que, bueno, es muy difícil cuantificar, ¿sabrías decir a cuántos médicos has entrenado tú? Pues mira, te podría decir que solo en el hospital de Shanghai he entrenado a más de 260 cirujanos de más de 49 países, que han estado conmigo allí 2 o 3 semanas, cada uno. Y eso sin contar todos los cirujanos que he formado en diferentes hospitales a los cuales he ido a operar, ¿no? Que es una formación más corta porque a lo mejor voy allí y opero un día o dos. La formación que yo les doy en Shanghai es de 2 semanas, con lo cual están 2 semanas conmigo en quirófano día y noche prácticamente, ¿no? Porque allí a veces salimos a las 12 de la noche. Y eso es una formación muy importante, ¿no? Muchos de esos cirujanos luego hemos completado el training porque yo he ido a sus hospitales, he ido a sus ciudades, o ellos han venido a La Coruña, a los cursos que hacemos aquí, que son muy buenos y con mucho prestigio. Ya si te pregunto por cuántas veces has operado tú con esa técnica, a lo mejor al principio llevabas, no sé si llevabas más la cuenta, un éxito, 2 éxitos, ahora ya, si ya... Al principio llevaba la cuenta cuando estaba aquí, pero ahora al viajar tanto ya he perdido la cuenta. Te podría decir que a lo mejor en el año pasado, solo en un año, a lo mejor he operado más de 800 pacientes. Y ya que hablamos de pacientes, vamos a hablar de cómo son. ¿Llegan a ti pacientes que hay gente que otros médicos no se atreven a operar? ¿Cómo es el perfil de tus pacientes? Bueno, hay de todo un poco. Aquí sí que es cierto que nos han llegado, sobre todo a la unidad de cirugía mínimamente invasiva, a la unidad que tenemos en el Quirón, en el San Rafa, como son unidades, hospitales privados, pueden venir pacientes de todo el mundo, ¿no? No tienen que, claro, en la seguridad social es más complicado que un paciente de Rusia pueda venirse a operar aquí, ¿no? Porque no tiene las autorizaciones. Pero sí que es cierto que nos han venido pacientes de todo el mundo a estos hospitales buscando una segunda opinión o casos que a lo mejor no se han atrevido a operar en otros sitios, y hemos operado pacientes que han venido de Rusia, de Estados Unidos, de Emiratos Árabes, de Arabia Saudí, de Costa Rica, de Israel. O sea, han venido pacientes de todo el mundo a operarse aquí y eran casos que a lo mejor no los habían desahuciado, o que eran casos que a lo mejor quirúrgicamente otros cirujanos decían que no, o incluso casos que a lo mejor otros cirujanos decían que no se podían hacer de forma mínimamente invasiva, que ellos los operaban abriendo y nosotros los hicimos de forma mínimamente invasiva. Eso se cuenta en el libro, varios casos, ¿eh? ¿Y algún paciente al que tú mismo hayas tenido que rechazar? ¿Mi técnica no vale para tu caso? Sí, claro, siempre hay pacientes que te vienen, pacientes desesperados a veces, que no tienen otra salida y que te han visto por internet, te han visto artículos, han visto alguna noticia de prensa, y bueno, siempre el paciente pues recurre a todo, ¿no? Y entonces he hablado con muchos pacientes que lamentablemente les he tenido que decir que no, que ni mi técnica ni otro tipo de técnica es factible, ¿no? Que hay otros tratamientos oncológicos. Evidentemente nosotros, la técnica no es nada, no es magia, ¿no? Es un abordaje menos invasivo, pero nosotros respetamos siempre los principios oncológicos y no podemos salirnos de ahí. Es decir, el hecho de que un paciente sea rechazado a nivel oncológico porque no tiene criterios para ser operado, puede ser, es que es muy diferente un tumor que es extirpable, tú puedes quitar un tumor,
lo puedes resecar, pero a lo mejor no es operable, en el sentido de que no tiene criterios, porque tú quitas el tumor, pero a lo mejor tiene una metástasis en algún sitio. Entonces, pacientes que dicen, pero es que mi tumor es pequeño, ¿por qué no me lo quita con su técnica mínimamente invasiva? Ya, pero no tiene criterios oncológicos, ¿no? Entonces, lamentablemente a muchos pacientes les tenemos que decir que no, porque la cirugía es algo más, no es solo quitar, ¿no? ¿Y el caso más difícil que te has encontrado? ¿Algún caso que te haya marcado? Bueno, los casos más complicados que yo he hecho han sido, pues mira, te podría decir 3 que me han marcado porque han sido casos extremadamente complejos. Uno que operé en Sudáfrica, que fue una paciente que tenía una tumoración, un pulmón destruido y fue tremendamente complejo. Otro que operó en Perú, súper complejo, aparte era en directo, una cirugía en directo. Y uno que operé en Egipto, en la Universidad de Asyut, súper complicado, también en directo, retransmitido en auditorio. Y luego también te podría destacar otro caso, que fue un caso que operé en Israel, en Jerusalén, también en directo, estaba siendo retransmitido en auditorio, y la persona que me estaba ayudando era el jefe del departamento, ¿no? Porque él quería ayudarme, pero es que era un departamento de un hospital enorme, de cirugía cardiotorácica. El paciente, el cirujano, que era el jefe, no tenía ninguna experiencia en torácica, pero él quería ayudarme, como yo visitaba el hospital, quería ser mi ayudante, ¿no? Quería llevarme la cámara, ¿no? Y claro, era muy complejo que me ayudara porque no tenía experiencia, ¿no? Y era un caso muy, muy difícil, que tuvimos un sangrado, sangró una arteria, ¿no? Y me costó controlarla porque él no me sabía ayudar, ¿no? Al final vino otro compañero que era cirujano torácico, me ayudó y bueno, al final lo resolvimos, fue un caso que lo resolvimos por vídeo, fue muy bonito a nivel quirúrgico, pero sudé, lo pasé mal porque era una cirugía en directo, retransmitida en auditorio, había 100 cirujanos de todo el mundo, sobre todo gente de Israel, de Jerusalén, de Palestina. Y bueno, ese caso lo recuerdo especialmente. Salió todo bien al final, pero esos momentos de tensión, bueno, se llevan ahí, nunca se olvidan, ¿no? En las conferencias, en la charla de la que hablábamos, siempre hablas de Steve Jobs, pones un vídeo, ¿no?, que dice el mundo evoluciona gracias a la gente que hace cosas diferentes. No sé qué es lo que quieres transmitir siempre con ese mensaje. Bueno, pues simplemente que yo creo que la vida evoluciona, la medicina evoluciona gracias a la gente que hace cosas diferentes, gracias a la gente que sale de su zona de confort. Yo siempre lo digo, ¿no? Para poder hacer cosas diferentes, para poder mejorar y para poder hacer algo nuevo, tienes que salir de tu zona de confort, ¿no? Y a mí, sinceramente, me gusta estar fuera de mi zona de confort la mayor parte del tiempo, ¿no? Porque ahí es donde las cosas suceden, donde la magia sucede, ¿no? De las cosas, de la vida, ¿no? Cuando sales de tu zona de confort y dices tú, bueno, pues esto requiere un sacrificio, esto requiere un esfuerzo, pero de otro modo la ciencia sería plana, ¿no? Si la gente no se aventurara, si no fuera aventurera, si no tuviera iniciativa, ¿no?, por cambiar las cosas, por mejorar, ¿no? Y por eso nosotros con el Uniportal seguimos mejorando. Nosotros ahora hemos introducido diferentes innovaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora hacemos la técnica, cada vez la incisión es más pequeña, más natural, cambiamos la forma de instrumentar, la hacemos mucho más sencilla. Ahora estamos haciendo incluso cirugía uniportal con el paciente sin intubar, es decir, el paciente está respirando, no es la máquina la que respira por el paciente, con lo cual es mucho menos invasivo. Y ahora incluso se ha introducido, que la estamos haciendo en Shanghái sobre todo, que es que hacemos el Uniportal, pero en vez de abrir el tórax lo hacemos desde aquí, debajo del esternón, por aquí, lo que se llama subsifoideo, con lo cual ya no abrimos el tórax, es un único corte de 2-3 centímetros aquí, y operamos, con lo cual el paciente no tiene nada de dolor, cero, porque no se abre el tórax. Entonces es una técnica más complicada. Entonces seguimos evolucionando. Y ahora incluso estoy metido con un proyecto con Google y Johnson, para desarrollar por primera vez un robot uniportal. Es decir, con mi técnica, adoptar un robot un sistema, estamos desarrollando un sistema, empezamos este año, ahora en 2017, para desarrollar este sistema, ¿no? Por primera vez, tecnología robótica, pues metes un robot y que se abra con un dispositivo así especial, probablemente con cámaras inalámbricas, es decir, todo muy, muy tecnológico. Y bueno, hay que seguir. Yo
sigo complicando mi vida día a día. Y con esta dedicación total a la cirugía, imagino que has renunciado a muchas cosas en tu vida. Obviamente, ¿no? No se puede tener todo en esta vida, ¿no? Renuncias a muchas cosas, a estar con tus amigos, a estar con tu familia, más tiempo del que me gustaría, hacer surf, que es mi gran pasión. Pero bueno, siempre que tengo, lo bueno que tiene esto es que siempre que tengo un poco de tiempo libre, lo disfruto mucho más, ¿no? Es como cuando, pues no sé, comes algo que te gusta mucho, ¿no? Pues los percebes, a mí es lo que más me gusta del mundo, ¿no? Los percebes, el marisco. Y como estoy poco tiempo aquí, pues cuando vengo y tomo unos percebes me saben a gloria, ¿no? No es lo mismo que tomar percebes todas las semanas, o todo, que llega un momento que, bueno, entonces disfruto más de mi familia o de mis amigos, de mis sobrinos, cuando estoy, claro, tengo pocos días, ahora en estas navidades pues estoy con ellos y los disfruto mucho, ¿no? Pero sí que es cierto que tienes que renunciar, ¿no? Pues a tener una familia, ahora con la vida que llevo tampoco podría, ¿no? Y tenemos que terminar ya, pero es 2 de enero, ¿cuál es tu objetivo para 2017? Pues mi objetivo es seguir haciendo lo que más me gusta, seguir disfrutando de cada minuto de mi vida, seguir ayudando a los demás, hacer todo lo posible por mejorar y nunca conformarme con lo que tengo, es decir, siempre intentar mejorar, nunca, es decir, no pensar que ya hemos llegado al tope y que ya, bueno, ya no podemos hacer menos, ¿no? Menos invasión. Pues yo creo que se puede seguir mejorando, ¿no? Es decir, ahora pensar, decir, ¿cómo vas a operar? Mucha gente me dice, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Digo, porque ya es que menos, ya has evolucionado a lo máximo, ¿no? Es que aún queda mucho por desarrollar, ¿no? Mejorar la tecnología, bueno, hay muchos proyectos ahí que tenemos en mente y que hay que seguir desarrollando, ¿no? Nunca dejar de pensar y nunca dejar de soñar. Pues con esa frase nos quedamos. Muchas gracias. A vosotros. El miércoles que viene volvemos ya en nuestro lugar habitual, así que cuídense hasta entonces y no se olviden que el próximo miércoles nos vemos en Sana Sana.